Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de algo inquietante. No importa qué tan bueno seas, qué tan correcto intentes comportarte, ni cuánto creas que el mundo funciona bajo reglas de justicia. Siempre habrá alguien que obtenga lo que tú quieres sin esforzarse tanto. Ese tipo de personas parecen moverse como si tuvieran un mapa secreto de la mente humana, como si supieran exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo moverse para inclinar la balanza a su favor. No son necesariamente los más atractivos, ni los más inteligentes, ni siquiera los más ricos. Son aquellos que descubrieron algo antes que los demás, el poder de la manipulación psicológica. Y aquí es donde viene el golpe. El 90% de las personas lo entienden demasiado tarde. Se pasan la vida cayendo en trampas emocionales, creyendo que deciden por sí mismos, cuando en realidad alguien más lleva las riendas de sus pensamientos, de sus deseos y hasta de sus miedos. Y lo más peligroso es que estas técnicas no siempre son visibles. No son como un truco barato que puedes detectar en cuestión de segundos. Son como un veneno lento que entra disfrazado de miel, que se camufla en una sonrisa, en un gesto, en una frase aparentemente inofensiva. Quiero que te hagas una pregunta mientras escuchas lo que voy a revelarte hoy. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho sí a algo que en realidad no querías? ¿Cuántas veces sentiste que estabas tomando una decisión libre cuando más tarde te diste cuenta de que alguien te había empujado sutilmente a hacerlo? Esa sensación, esa duda que tal vez ahora mismo estás recordando, es la prueba de que ya has sido manipulado antes, probablemente más veces de las que imaginas. Lo que voy a mostrarte no es teoría vacía. Es el arsenal real que utilizan desde los grandes seductores hasta políticos, líderes, vendedores y personas que saben jugar con las emociones humanas. Y quiero que lo entiendas desde dos ángulos. Por un lado, para que lo uses en tu favor, con inteligencia y estrategia. Por otro, para que no vuelvas a caer ciegamente en las redes de alguien que se aprovecha de tu inocencia. Porque, te guste o no, la manipulación es como la gravedad. Siempre está presente, no puedes escapar de ella, pero puedes aprender a usarla a tu favor o al menos a no ser aplastado por su peso. Un maestro del arte de la seducción como Robert Greene, en las 48 leyes del poder, ya advertía que la manipulación es inevitable, porque toda interacción humana es un juego de influencia. La pregunta nunca es si alguien manipula, sino cómo y con qué objetivo. Y aquí es donde entramos en lo verdaderamente oscuro, cuando alguien usa la psicología no para inspirar ni para guiar, sino para controlar, someter y obtener lo que quiere sin importar el costo. Uno de los trucos más poderosos y al mismo tiempo más invisibles es lo que los psicólogos llaman reactancia. Es ese impulso casi automático que todos tenemos de resistirnos cuando alguien nos dice directamente lo que debemos hacer. En seducción, por ejemplo, si un hombre se muestra demasiado obvio y directo, la mujer lo rechaza porque percibe presión, pero si ese mismo hombre despierta la sensación de que es ella quien lo persigue, quien toma la iniciativa, su cerebro entra en una dinámica donde cree que está decidiendo por sí misma, cuando en realidad él plantó cada paso de esa persecución. Aquí hay una paradoja brutal. Los mejores manipuladores nunca parecen manipuladores. Al contrario, parecen generosos, encantadores, incluso víctimas de tu interés. Lo peligroso es que, si no conoces estos trucos, puedes terminar invirtiendo tiempo, dinero y emociones en alguien que nunca estuvo jugando limpio. Y lo sabrás demasiado tarde, cuando ya estés atrapado. Ahora escucha esto con atención, porque es uno de esos secretos que muy pocos llegan a comprender. La manipulación oscura funciona porque se mete en los huecos invisibles de tu psicología, en tus miedos más primitivos y en tus deseos más reprimidos. Y la mayoría de las personas nunca se toman el tiempo de explorar esos rincones de sí mismas. Por eso son tan vulnerables. Por eso, quienes saben jugar este juego llevan ventaja en cualquier terreno. En el amor, en los negocios, en las amistades, incluso en las discusiones más simples de la vida cotidiana. Y aquí es donde tú tienes que decidir,
O sigues siendo parte del 90% que vive ciego hasta que ya es demasiado tarde, o aprendes conmigo a descifrar el mapa oculto de la manipulación oscura. Porque te aseguro algo, una vez que ves estos trucos ya no puedes dejar de verlos. Uno de los trucos más efectivos en la manipulación oscura es jugar con la escasez. Suena simple, pero es mucho más complejo de lo que parece. El ser humano siempre sobrevalora aquello que percibe como limitado. Es un sesgo psicológico tan fuerte que afecta desde nuestras relaciones hasta la economía global. Cuando algo es abundante, lo damos por sentado. Cuando algo escasea, lo perseguimos como si nuestra vida dependiera de ello. En el mundo de la seducción, esta regla es devastadora. Piensa en esa mujer que parece inalcanzable, que no siempre responde a tus mensajes, que no está disponible todo el tiempo. Esa mujer se convierte automáticamente en un reto para tu cerebro porque la interpreta como valiosa. No importa si realmente lo es. Lo importante es la percepción que crea en ti. Y aquí está el truco. Los grandes manipuladores saben cómo dosificar su presencia, cómo dar lo justo para engancharte y retirarse en el momento exacto para que seas tú quien empiece a invertir más energía en ellos. Robert Cialdini, en su libro Influence, lo explica con claridad. La escasez activa un mecanismo de urgencia y deseo en el cerebro. Lo curioso es que no importa el valor real de lo que esté en juego, lo único que importa es que no siempre está disponible. Así funcionan las subastas, así funcionan las estrategias de marketing, y así funciona también la atracción. Pero aquí viene la parte oscura. Cuando alguien manipula este principio conscientemente, puede hacer que otra persona se obsesione, que invierta más de lo que quiere dar, que llegue a comportarse de maneras irracionales, con tal de no perder algo que siente que puede desvanecerse en cualquier momento. Lo habrás visto 1000 veces en relaciones donde uno siempre parece tener el control, porque nunca está del todo seguro, nunca está del todo disponible, nunca entrega el 100%. Ese 10% de distancia se convierte en el anzuelo que mantiene al otro atrapado. Otro truco igualmente poderoso es el de la validación selectiva. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Las personas se vuelven adictas a la aprobación cuando esa aprobación no es constante. Si alguien te da cumplidos todo el tiempo, pierden su valor, pero si alguien te los da de forma intermitente, casi como si tuvieras que ganártelos, tu cerebro entra en un estado de búsqueda constante. Esto se llama refuerzo intermitente, y es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. Nunca sabes cuándo vas a ganar, pero cada tanto recibes una pequeña recompensa que te engancha a seguir jugando. En seducción, este truco es casi un arma nuclear. Imagina a alguien que te presta atención intensa por unos minutos, te hace sentir como si fueras el centro del universo, y después desaparece o te trata con indiferencia. Esa montaña rusa emocional crea un anclaje brutal. Tu mente empieza a asociar a esa persona con la adrenalina, con la expectativa, con el subidón químico de la dopamina. Y ahí quedas atrapado, buscando otra dosis de esa validación. Es curioso cómo este principio ha sido usado durante siglos, incluso por conquistadores y líderes políticos. No daban todo de sí de manera constante, jugaban con la tensión, con el misterio, con el otorgar y quitar poder en pequeñas dosis. En seducción funciona igual. El que da todo desde el principio pierde el poder. El que sabe administrar su energía, lo controla todo. Pero hay un truco aún más oscuro y menos hablado: la siembra de duda. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando alguien logra sembrar en ti una duda sobre ti mismo, sobre tu valor, sobre tus decisiones? De repente, tu mente empieza a girar alrededor de esa persona que fue capaz de abrir una grieta en tu seguridad. Y lo más perverso es que cuando alguien logra sembrar esa duda, también se coloca en posición de ser quien te dé la validación que necesitas para taparla. Crean la herida y después ofrecen la cura. Por ejemplo, en una interacción de seducción, alguien podría soltarte una frase aparentemente inocente como: «Eres interesante, aunque siento que todavía no me muestras lo mejor de ti». Parece un cumplido, pero en realidad
es una trampa, porque ahora tu mente se queda atrapada en la idea de demostrar, de probar tu valor, de invertir más para ganar su aprobación. Esa es la esencia de la manipulación oscura, convertir tu energía en combustible para los objetivos de otra persona. Quiero que notes algo. Ninguna de estas técnicas funciona porque alguien sea un genio. Funcionan porque tocan los instintos más básicos del ser humano: miedo a perder, deseo de ser visto, necesidad de validación, inseguridad oculta. Y la mayoría de las personas nunca aprende a identificarlos. Solo sienten la atracción, la obsesión o la dependencia. Y cuando finalmente entienden lo que pasó, ya es demasiado tarde. Uno de los trucos más infravalorados y al mismo tiempo más devastadores es el uso del silencio. Estamos acostumbrados a pensar que el poder está en lo que decimos, en las palabras que lanzamos para convencer o impresionar. Pero lo cierto es que, en muchos casos, el verdadero poder está en lo que no dices. El silencio crea vacío, y ese vacío genera incomodidad. Y lo más curioso es que, cuando el silencio aparece, el cerebro humano intenta llenarlo como sea. Imagina una conversación en la que, después de una confesión tuya, la otra persona simplemente guarda silencio. No asiente, no te da un gesto de aprobación, no responde. Rápido. Esa pausa, ese espacio, hace que empieces a dudar de lo que dijiste, que quieras justificarte o incluso corregir tus palabras. Y en ese momento, sin darte cuenta, ya cediste el control. Porque quien maneja los silencios, maneja la tensión. En seducción, este truco es letal. Un hombre que no se apresura a llenar cada segundo de la interacción con palabras, que puede sostener un silencio sin nerviosismo, transmite dominio, control y seguridad. Y esa calma inquieta al otro lado, al punto de que es la mujer quien empieza a hablar más, a revelar más, a invertir más energía. Lo mismo ocurre en negociaciones, entrevistas o discusiones. El silencio no es vacío, es un arma. Otro truco oscuro es la inversión de roles. La mayoría de las personas se relacionan desde patrones predecibles. Uno busca, el otro se deja buscar. Uno entrega atención, el otro la recibe. Pero cuando inviertes ese patrón, la otra persona se desestabiliza. Supongamos que alguien está acostumbrado a que lo persigan, a que lo validen, a que lo adulen, y de repente, tú no entras en ese juego. Al contrario, eres tú quien hace que esa persona sienta que tiene que ganarse tu atención. Esa inversión cambia completamente el terreno. En la seducción, esto se traduce en algo muy simple pero poderoso. Cuando no te colocas en el papel de quien necesita, sino en el de quien ofrece la oportunidad, automáticamente despiertas atracción. La manipulación oscura aquí consiste en empujar sutilmente a la otra persona hacia el rol contrario al que está acostumbrada. Y cuando alguien está fuera de su zona de confort, se vuelve más vulnerable a la influencia. Pero tal vez el truco más frío, y por eso mismo más impactante, es el del control emocional absoluto. Piénsalo. La mayoría de las personas reacciona al instante frente a lo que siente. Si alguien los hiere, muestran dolor. Si alguien los provoca, muestran rabia. Si alguien los halaga, muestran entusiasmo. Pero los grandes manipuladores oscuros no reaccionan así. Al contrario, mantienen una especie de frialdad calculada, como si nada pudiera sacarlos de su centro. Esa frialdad no significa ausencia de emociones, sino capacidad de elegir cuándo mostrarlas y cuándo no. En una discusión, por ejemplo, mientras el otro grita, el manipulador se mantiene sereno, casi imperturbable. Esa calma desespera, desarma y obliga al otro a desgastarse emocionalmente. En la seducción, este mismo principio se ve cuando alguien recibe atención o incluso rechazo, y en lugar de reaccionar con necesidad o enojo, responde con calma, con indiferencia estratégica. Esa actitud activa la mente del otro, que empieza a preguntarse: ¿por qué no me afecta? ¿Por qué no busca complacerme como los demás? Y esa duda se convierte en obsesión.
Si lo piensas bien, todos estos trucos tienen un elemento en común. Juegan con la mente del otro, no con la realidad externa. No se trata de tener más dinero, más belleza o más estatus. Se trata de mover las piezas invisibles que gobiernan el comportamiento humano. El miedo al vacío, la necesidad de control, el deseo de validación, la inseguridad frente a lo inesperado. Y el que domina estas piezas, domina el juego. Quiero que imagines esta escena. Alguien te lanza una provocación esperando que reacciones. En lugar de responder, guardas silencio y lo miras fijamente. Ese instante, aunque dure solo unos segundos, se convierte en una eternidad para el otro. Esa persona empieza a llenarlo con su propia inseguridad, con sus justificaciones, con sus emociones. Tú no hiciste nada, y sin embargo, lograste controlarlo todo. Esa es la esencia de la manipulación oscura. No forzar, sino crear el espacio para que el otro se pierda dentro de su propia mente. Uno de los trucos más oscuros y efectivos es la confusión calculada. El cerebro humano odia el desorden, necesita constantemente organizar, entender y dar coherencia a lo que percibe. Pero, ¿qué pasa cuando alguien introduce un nivel de confusión sutil, lo justo para desestabilizarte sin que te des cuenta? En ese instante, tu mente entra en estado de vulnerabilidad, buscando un punto de claridad, y el manipulador, que es quien sembró la confusión, es también quien ofrece la salida. Este principio es utilizado incluso en interrogatorios y técnicas de persuasión avanzadas. Por ejemplo, cuando alguien lanza frases contradictorias o mensajes ambiguos que no terminan de cerrar, la otra persona empieza a gastar energía intentando resolver ese rompecabezas mental. El truco está en que, mientras más confusión haya, más poder tiene quien ofrece la claridad. En seducción se ve con frases cargadas de ambigüedad. Me encantas, pero siento que contigo nunca se sabe qué va a pasar. Esa frase no es un cumplido ni un rechazo, es ambas cosas a la vez. Y es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene al otro enganchado, buscando interpretar, buscando respuestas, intentando descubrir cuál es el verdadero lugar que ocupa. Esto nos lleva a la siguiente técnica, el uso estratégico de las contradicciones. El cerebro humano espera consistencia. Cuando alguien es siempre predecible, se siente seguro. Pero cuando alguien rompe ese patrón con contradicciones calculadas, se convierte en un enigma, y lo enigmático es adictivo. Un manipulador puede mostrarse cercano en un momento y frío al siguiente, generoso hoy y distante mañana, elogiarte por algo, y después cuestionar ese mismo rasgo. Esa aparente contradicción genera tensión, y la tensión mantiene la atención fija. En la atracción, las contradicciones crean magnetismo, porque cuando no puedes catalogar a alguien, cuando no puedes ponerlo en una caja clara, se convierte en un misterio que quieres resolver a toda costa. Y lo que quieres resolver inevitablemente te obsesiona. Ahora escucha bien esto, porque es quizás uno de los trucos más peligrosos y sofisticados, la implantación de ideas disfrazadas de elección propia. Aquí no se trata de ordenar ni de convencer de manera directa. Se trata de guiar la mente del otro hacia una conclusión que crea haber tomado por sí mismo. Imagina que quieres que alguien elija algo en particular. Un manipulador oscuro no lo impondrá. En cambio, presentará varias opciones donde la deseada siempre brilla un poco más. Siempre aparece como la más lógica, la más atractiva, la más inevitable. La persona, al elegir, no siente que está obedeciendo, sino que está decidiendo. Y justamente esa ilusión de autonomía es lo que vuelve la manipulación indetectable. En seducción, esto se traduce en situaciones como podemos salir a tomar algo tranquilo o ir a un sitio que seguramente no olvidarás. Ambos caminos parecen elección, pero la segunda opción ya está cargada con un estímulo emocional que la vuelve más tentadora. Y cuando la otra persona dice, prefiero lo segundo, en realidad ya estaba jugando en el tablero diseñado por el manipulador. El filósofo y psicólogo Erich Fromm decía que el hombre moderno
busca constantemente la ilusión de libertad, cuando en realidad está encadenado a fuerzas invisibles que guían sus decisiones. Y esa es la clave. El poder no está en imponer, sino en sembrar una idea tan bien disfrazada que la persona la defiende como si siempre hubiera sido suya. Quiero que pienses en la última vez que alguien te convenció de hacer algo y en lugar de sentirte presionado, sentiste que había sido tu propio deseo. ¿Seguro que fue tuyo? ¿O alguien lo sembró, gota a gota, en tu mente, hasta que lo asumiste como propio? Esa es la diferencia entre persuasión inocente y manipulación oscura. La primera te inspira, la segunda te hace sentir dueño de una decisión que en realidad nunca fue tuya. Y aquí está lo inquietante. La mayoría de las personas no despierta de esa ilusión. Se convencen de que eligieron libremente y jamás sospechan que en realidad fueron guiadas. Y mientras más tarde lo descubran, más atrapadas estarán en una red que ya se cerró sobre ellas. Hay un terreno donde la manipulación oscura alcanza su máxima expresión. Las relaciones tóxicas son el laboratorio perfecto para observar cómo alguien puede usar estos trucos hasta el extremo. Imagina a una pareja que utiliza el refuerzo intermitente como un veneno. Un día, esa persona te hace sentir como el amor de su vida, el centro de su universo. Te inunda de atenciones, de palabras, de gestos, y al día siguiente se vuelve fría, distante, casi como si no existieras. Esa oscilación no es accidental, es una cuerda invisible que te ata. Tu mente, confundida, empieza a buscar desesperadamente la versión cálida, la versión que te validaba. Y mientras más intentas recuperarla, más poder tiene el manipulador sobre ti. Este ciclo es tan común que muchas personas no se dan cuenta de que están atrapadas en él hasta que ya es tarde. Lo justifican diciendo, es que tiene un carácter difícil, o es que últimamente está estresado. ¿No ven que detrás de esa dinámica hay un patrón calculado que convierte su necesidad emocional en combustible para alguien más? Y lo más oscuro de todo es que mientras más tiempo pases ahí, más difícil es salir, porque la manipulación no solo atrapa tu atención, moldea tu identidad, te hace dudar de ti mismo, de tu valor, de tu percepción de la realidad. En el terreno de la seducción entre hombres y mujeres, la manipulación oscura adopta formas aún más peligrosas. Por ejemplo, cuando alguien domina el juego de la comparación constante, basta con lanzar frases como «Me gusta como eres, pero mi ex era más espontánea». Aunque no lo digan abiertamente, lo que están haciendo es sembrar inseguridad en ti, una sensación de que nunca será suficiente. Y adivina qué. Esa inseguridad se convierte en el motor que te empuja a esforzarte más, a complacer más, a demostrar más. Lo que antes era atracción, ahora es dependencia. Otro ejemplo es el uso de la manipulación de expectativas. Al inicio de una relación, el manipulador pinta un futuro brillante, viajes, proyectos, sueños compartidos. Crea una imagen de perfección que te engancha profundamente. Pero con el tiempo, ese futuro empieza a desvanecerse, a mostrarse cada vez más lejano, más condicional. Y aún así, te quedas, porque tu mente está aferrada a esa promesa inicial. Es como perseguir un espejismo en el desierto. Nunca llegas, pero nunca dejas de caminar. Ahora llevemos esto al terreno social. La manipulación oscura no es solo un juego entre dos personas, se usa a gran escala. Los líderes políticos, los vendedores, las marcas, todos han aprendido que la mente humana responde más a emociones que a razones. Por eso, utilizan el miedo, la escasez, la comparación y la validación selectiva para controlar a las masas. ¿Has notado cómo las noticias repiten constantemente ciertos miedos? ¿Cómo las campañas publicitarias usan frases ambiguas que parecen darte libertad, pero en realidad te empujan a consumir? Ese es el mismo principio que en una relación tóxica, pero multiplicado por millones de personas. La manipulación social más oscura juega con la tribalidad. Nos hace creer que si no pensamos, votamos o consumimos de cierta manera,
seremos excluidos, rechazados, expulsados del grupo, y como el ser humano tiene un miedo atávico a la soledad, a no pertenecer, cede fácilmente ante esa presión invisible. Aquí no hablamos de un manipulador individual, sino de sistemas completos que han convertido la psicología en una herramienta de control. Lo más inquietante de todo es que la mayoría de la gente cree que es libre, cree que elige lo que consume, lo que ama, lo que persigue. Pero en realidad muchas de esas elecciones están condicionadas por alguien que entendió antes que tú cómo funciona tu mente. Y cuando lo descubres, ya es demasiado tarde. Llevas años bailando al ritmo de una música que nunca elegiste. Quiero que pienses en algo. Si estas técnicas se usan en relaciones personales y en sistemas sociales, ¿qué te hace pensar que no se usan contigo a diario, de formas más sutiles de las que imaginas? Esa es la pregunta que divide a los que siguen siendo manipulados, de los que empiezan a abrir los ojos. Y ahora llegamos a un punto clave. Entender estos trucos no es un simple entretenimiento, es una forma de protegerte y de ganar poder en un mundo donde todos, de alguna manera, intentan influir en ti. Porque hay una verdad incómoda que nadie quiere aceptar. La manipulación oscura no es un mito, no es ficción. Es el lenguaje silencioso con el que se negocia poder, deseo y control todos los días. El 90% de las personas llega tarde a este descubrimiento. Lo entienden cuando ya fueron usados, cuando ya entregaron su energía, cuando ya se desgastaron intentando complacer a alguien que nunca iba a darles lo que prometía. Y es ahí cuando dicen, si lo hubiera sabido antes, me habría ahorrado tanto dolor, tanto tiempo, tanta humillación. Pero tú, que estás escuchando esto ahora, tienes una ventaja. Estás viendo lo que otros no ven, estás aprendiendo a detectar lo que para la mayoría pasa desapercibido, y ese simple hecho te coloca en otro nivel de conciencia, en una posición donde ya no eres el peón del juego, sino alguien que empieza a leer las jugadas desde arriba. Piensa en lo que significa esto en tu vida, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu manera de moverte en el mundo. Si logras identificar cuándo alguien juega con tu necesidad de validación, cuándo alguien manipula con silencios, cuándo alguien siembra dudas para que seas tú quien corra detrás, entonces dejas de ser la presa y empiezas a ser el cazador. Y aquí está lo más importante. Lo que acabas de escuchar es apenas una introducción a un mundo mucho más profundo. Hay trucos que no se mencionan en libros, que se transmiten en círculos cerrados, que solo entienden los que están dispuestos a mirar la verdad de frente, sin miedo. Si llegaste hasta aquí, significa que estás preparado para ir más lejos. Así que ahora quiero que hagas algo muy simple, pero poderoso. Déjame un comentario y dime cuál de estos trucos sentiste que ya habían usado contigo sin que te dieras cuenta. Porque al escribirlo, no solo lo reconoces, sino que empiezas a romper el hechizo. Y si compartes este video, no solo te proteges tú, ayudas a que otros despierten antes de que sea demasiado tarde. El conocimiento que acabas de recibir tiene un doble filo. Puede hacerte más fuerte, más consciente, más difícil de manipular. O puede quedarse aquí, olvidado, hasta que vuelvas a caer en los mismos juegos de siempre. La decisión es tuya. Nos veremos en el próximo video, donde revelaremos secretos aún más profundos de la psicología y la seducción. Pero recuerda, desde hoy ya no caminas ciego. Ahora sabes que el poder real no está en lo que otros muestran, sino en lo que saben ocultar.